Bueno, buenos días, ¿sí me están oyendo? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Muchas gracias, mi Buenos amable. días, doctor. Tuve problemas de conexión al comienzo. Tranquilo, profe, no se preocupe. No, pero ya, prueba superada, me parece. Así, Ok, entonces ya sí como que sí los estoy viendo. Y pero ya que ustedes ya se está grabando, ¿cierto? sí, señor. Sí, profe. Ok, entonces ya estamos. Sí, gracias. Ya estamos en clase. No colgado, por favor. Bueno, entonces, siguiendo el derrotero que nos señalaron a ustedes y a mí, tenemos aquí cambios referidos al régimen probatorio. Ese régimen probatorio lo encontramos ya. Vamos a ver. En el artículo 164, sección tercera, régimen probatorio, título único, pruebas. Cambios referidos al régimen probatorio. Entonces, esa parte de aquí que nos dice la hoja de ruta, el contenido programático, cambios referidos al régimen probatorio. Entonces, el régimen probatorio comienza en el Código General del Proceso en el artículo 164. ¿Ok? Ya habíamos alcanzado a ver parte de eso. El artículo 164 del Código nos habla de la necesidad de la prueba. Dice el Código, sí me están oyendo, ¿no? Sí, señor. Bueno. 164 dice, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Si lo dije, pues lo repito. Aunque aquí la disposición del 164 dice toda decisión judicial. Ustedes saben que las decisiones judiciales son autos y sentencias. Entonces, las sentencias requieren motivación. Entonces, es que toda decisión debe fundarse en pruebas, ok, sí. Pero entonces las sentencias son las que requieren motivación, porque los otros autos son los meros autos de trámite. Entonces, saben que ustedes, los jueces hablan con autos y sentencias. Entonces, los autos de mero trámite no requieren motivación. Eso lo dice el artículo 279 del mismo Código General. 279. Salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. Entonces, las únicas que son motivadas son las sentencias. En cambio, los autos que se disponen o se limitan a disponer un trámite no son motivados. Esa es la parte esencial de los autos y sentencias. Bueno. Después encontramos en el artículo 166
Bueno, el 165 nos dice que los medios de prueba son varios, ¿no? Confesión, juramento, testimonio de terceros, dictamen pericial, inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Entonces, el artículo contempla una libertad de medios probatorios grande, de confesión, juramento, testimonio, etcétera. Pero incluye también una cláusula abierta para permitir el empleo, como dice el código, de cualesquiera otros medios, a condición, dice el código, y cualesquiera otros medios que sean útiles, a condición de que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Y respecto de los medios de prueba que no están regulados en el código, miremos a ver qué dice el artículo 12 de nuestro Código General del Proceso. Vacíos y deficiencias del código. Dice el artículo 12 del Código General. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenarán con las normas que regulen casos análogos. Ayer yo les decía, creo, que se está refiriendo a la analogía. La analogía que está contemplada en el artículo 8 de la ley 153 del 87. Palabras más, palabras menos, ¿qué dice ese artículo 8 de la ley 153 del 87? Dice, se aplicarán leyes que regulen casos semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Eso es la analogía, con las normas que regulen casos análogos, es decir, que se aplican leyes que regulen casos semejantes o en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Bien. Entonces, respecto a los medios de prueba no regulados, entonces el artículo 12 nos dice que hay que acudir a la analogía. Bueno, el 166 nos habla de las presunciones establecidas por la ley. Dice el artículo 166, las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. Entonces vamos a estar hablando de las presunciones legales. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice. Entonces, las presunciones legales, ya deduciendo, según el 166, las presunciones legales admiten prueba en contrario. Ampliando ya un poco esto de las presunciones, es bueno recordar lo que a ustedes debieron haberles enseñado. ¿Qué es o qué son las presunciones? Entonces, para contestar esa pregunta, yo mismo digo, la presunción es un juicio lógico del legislador o del juez. La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados. Entonces, repito, ¿qué debemos entender por presunción?
La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez que consiste en tener como cierto o probable un hecho partiendo de hechos debidamente probados. Recordemos lo que ustedes debieron haber visto. Hablando de la clasificación de las presunciones y con relación a su fuente, tenemos que decir que las presunciones son dos. Las creadas por el legislador y las presunciones de hombre o de juez. Aquí yo tengo que mencionarlas en latín porque es que así están en todas partes, en todos los libros y todos los tratadistas acuden al latín. Entonces les dije con relación a su fuente, las creadas por el legislador y B, presunciones de hombre o juez. Las creadas por el legislador, que pueden ser juris et de jure. Juris et de jure. ¿Qué es eso? De derecho y por derecho. Las creadas por el legislador pueden ser juris et de jure, es decir, de derecho y por derecho. Y juris tantum, tan solo de derecho. Entonces, repito, con relación a su fuente, las creadas por el legislador pueden ser juris et de jure, entre paréntesis pongan de derecho y por derecho. Y juris tantum, tan solo de derecho. Y B, presunciones de hombre, de juez, que los tratadistas hablan de presumption hominis, praesumptio hominis. Bueno, teniendo en cuenta si producen certeza o solo probabilidad, teniendo en cuenta si producen certeza o solo probabilidad, las primeras, las creadas por el legislador, las presunciones juris et de jure, producen una certeza definitiva. Teniendo en cuenta si producen certeza o solo una probabilidad, las presunciones juris et de jure, es decir, de derecho y por derecho, producen una certeza definitiva. Y como consecuencia, pongan esto en letras grandes, no admiten prueba en contrario. Entonces, las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Son indestructibles. ¿Y cómo están definidas por el legislador? Entonces, abramos el Código Civil, artículo 66. ¿Qué dice el artículo 66 del Código Civil? Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Repito para que recordemos eso que ya ustedes lo vieron, pero yo se los recuerdo. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal, presunción legal. Continúa el 66 del Código Civil. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Y termina el 66 diciendo, si una cosa, párenle bolas, si una cosa según la expresión de la ley se presume de derecho, si una cosa según la expresión de la ley se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba en contrario. Entonces, aquí está el asunto de que las presunciones legales admiten prueba en contrario.
Y si las presunciones son de derecho, entonces no admite prueba en contrario. ¿De dónde sale eso? Precisamente el 66. Es que a uno le dicen, si las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, si la presunción es legal, sí admite. Sí, pero ¿cuál es su fuente? ¿De dónde saca usted esa afirmación? Del artículo 66 del Código. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal, presunción legal. Y las otras son las de derecho. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba en contrario. Bueno. Bien, entonces, yo estaba recordando lo que a uno le enseñan por allá en kinder, las presunciones. Repito entonces, la presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados. La presunción es un juicio lógico bien del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados. Con relación a su fuente, ¿cómo se clasifican las presunciones? Las creadas por el legislador y las presunciones de hombre, que se llaman también presunciones de juez. Con relación a su fuente, las creadas por el legislador pueden ser juris et de jure, de derecho y por derecho, y juris tantum, tan solo de derecho. Entonces, las creadas por el legislador pueden ser juris et de jure, derecho y por derecho, o juris tantum, tan solo de derecho, y las presunciones de hombre o de juez, que también se conocen como presumptium hominis. Teniendo en cuenta si producen certeza o solo probabilidad, diremos que las presunciones juris et de jure, es decir, de derecho y por derecho, producen una certeza definitiva. Repito entonces, las presunciones juris et de jure, de derecho y por derecho, producen una certeza definitiva. Como consecuencia, pongan en letras grandes, no admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho, juris et de jure, no admiten prueba en contrario. Son presunciones indestructibles definidas en el legislador, como lo vimos en el artículo 66. La parte final del 66, recuerden que dice, si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria. Entonces, las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Las presunciones legales sí. ¿Quién dice Una que, preguntita. señor? O sea que la presunción de inocencia es una presunción legal. Claro, porque admite prueba en contrario. Y en este caso, una presunción de derecho, ¿cuál podría ser? Pues una que tuvimos durante mucho tiempo, y que eso lo tumbó la corte, que vimos cuando estábamos viendo personas que de la época del nacimiento se colige en la época de la concepción. Y entonces el artículo 96 decía, porque eso lo tumbó la corte, se presume de derecho, o sea que no admite prueba en contrario, que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Eso era una presunción de derecho. Pero ya que usted me metió en ese tema,
mediante sentencia C 004 del año 98, la Corte declaró inexequible la parte que dice de derecho, se presume de derecho. Entonces, eso que era una presunción de derecho, la tumbó la Corte Constitucional, como les digo, con la sentencia C 004 del 98. Entonces, mediante esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible la parte de derecho, con lo cual la presunción allí consagrada pasó de ser una presunción juris et de jure, o sea, presunción de derecho, pasó a ser una presunción juris tantum. Tan solo, entonces, una presunción juris tantum, es decir, una presunción susceptible de desvirtuarse. Hay un ejemplo en el Código del Comercio, si ustedes lo tienen por ahí. El artículo 324 del Código de Comercio consagró expresamente una presunción juris et de jure, es decir, una presunción de derecho. ¿Cuál es esa presunción? Más o menos recuerdo yo que el 324 del Código de Comercio nos dice que la razón social de las comanditarias debe formarse con el nombre completo o que también se puede hacer con el apellido de uno de los socios, pero que se tiene que agregar la expresión y compañía o la abreviatura CIA. También puede ser SNC, sociedad en comandita, o de las palabras sociedad comanditaria por acciones, que se abrevia SCA. Entonces, ese 324 nos dice que si es por acciones, se presume de derecho que la sociedad es colectiva. Entonces ahí trae una presunción. Esta presunción del 324 del Código Comercio se sustenta en que las sociedades en comandita tienen su distintivo en las expresiones mencionadas. La expresión y compañía o la abreviatura CIA o SNC o sociedad comandita por acciones, abreviatura SCA, etcétera. Entonces, el 324 trae esa presunción que se sustenta en que las sociedades en comandita tienen su distintivo en las expresiones mencionadas. ¿Qué pasa si las sociedades omiten esas exigencias? Que las personas que celebren con negocios con esas sociedades pueden llegar a pensar que se trata de una sociedad colectiva, no de una sociedad en comandita, sino una sociedad colectiva. Y entonces ya la cosa cambia. Si yo creo estar celebrando con una sociedad colectiva, entonces creo que los socios responden con sus patrimonios. Y entonces esto será una garantía para los que contratan con ellos. Entonces es más seguro tener el respaldo de la sociedad, tener el respaldo del personal del socio, etcétera, etcétera. Bueno. Carga dinámica de la prueba. Carga dinámica de la prueba nos dice aquí nuestra hoja de ruta. Carga dinámica de la prueba.
Abramos la Constitución en el artículo 29. A ver qué nos dice el artículo 29 de nuestra Constitución. Artículo 29. Va a hablarnos del debido proceso. Artículo 29 de la Constitución. Dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Este artículo es el que nos trae la presunción de inocencia. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Viene el inciso segundo. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En el derecho italiano, en la parte probatoria, se dice nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Nullum crimen sine lege. No hay delito si esa conducta mía no está tipificada en el código como ley. Cuando Alfonso Reyes Echandía, mi compañero de universidad, llegó de Italia y que llegó premio Ferri, empezó a hablarnos de cosas que nunca nos habían hablado. Empezó a hablarnos de la tipicidad. ¿Y cuando el delito es tipo? Cuando mi conducta está reflejada en la norma como un ilícito. Si la infidelidad, si el adulterio fuera delito y si así estuviera en el código tipificado el adulterio como delito, pues entonces los hombres adúlteros y las mujeres adúlteras estaríamos cometiendo delito. Pero como el adulterio no está tipificado en la norma, entonces quien comete adulterio, hombre o mujer, no comete ningún delito. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Entonces no hay un delito si la ley no lo dice, y menos habrá sanción si la ley no lo dice. Entonces, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Nulla pena, nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. El Profe, inciso es, señor. discúlpeme, qué pena. A esta regla, ahí está la sección de los delitos en blanco. Pues hábleme usted porque yo no conozco eso de los delitos en blanco. Por favor, sáqueme de mi ignorancia, tenga la amabilidad. ¿Qué es un delito en blanco? Profe, los delitos en blanco son aquellos que, si bien es cierto, no están tipificados en la norma, son consecuentes de otra. Es decir, si la Corte se pronuncia relativamente sobre un aspecto, digámosle un ejemplo, lo que su merced mencionaba, el adulterio. Sí, Entonces, constantemente el adulterio es considerado como una causal para el matrimonio, de divorcio. entonces, de divorcio, exacto. Sí. Del divorcio, continuamente esta jurisprudencia constituye un delito en blanco. O sea, no está taxativamente en la norma tipificada en el Código Penal, pero sí es una consecuencia de algo. ¿Sí me dice entender? Sí, y esa consecuencia pues nos va a llevar a las causales de divorcio. El artículo 154 contempla no solamente causales de divorcio, sino causales de separación de cuerpos. Entonces, esas contenidas en el 154 son para divorcio y también para la separación de cuerpos. Entonces, causales de divorcio. Primera, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Entonces aquí está el adulterio, las relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces no es decir, estoy entendiendo que esto sería un delito en blanco. Pues no es, para mí no es delito, sino que es una causa
para el divorcio y causa también para la separación de cuerpos. Sí, profe, es que el término delito no es como tal, que sea pues un delito como tal, sino hace referencia a una causa que se asemeja a un delito. Entonces, como hay una separación, es uno de los motivos para que se brinde esto, entonces se toma como delito en blanco. También hay otros desde el aspecto penal, que son, pues, es que no tengo un ejemplo muy claro con respecto a este, pero digamos que si anteriormente el Código Penal, antes de su modificación, la coautoría no era tipificada como un delito. Sí, Sin embargo, a través de la jurisprudencia y los actos, se fue convirtiendo en un delito. ya. Entonces, eso también hace referencia a los delitos en blanco. Son aquellos que no están tipificados taxativamente en la norma, pero con el tiempo y la costumbre se vuelven Un en un delito. esquema de delito. Ya, ya. Bueno, pero es decir, eso pues es como interpretándose muy forzado, porque es que el delito o está o no está tipificado. No hay nada más que hacer. Que hablemos que delito en blanco, pues bueno, delito, por eso dije yo que yo no conocía los delitos en blanco, porque el delito es o no es delito, el delito está o no está tipificado en la norma. Nullum crimen sine previa lege, no hay delito si mi conducta no está tipificada en la norma. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con el artículo 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Eso ya lo vimos. Segundo, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Entonces, esto es lo que se llama en derecho penal el indubio pro reo. Al que está juzgado, al sindicado, se le debe aplicar la ley más favorable o la ley más permisiva, así sea posterior. Perdón un momentico. Y tercero, nos dice, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y trae después este artículo 29, el derecho a la defensa, el derecho a tener un abogado que puede ser escogido por el sindicado y si no tiene, entonces el Estado le nombra uno. Y finalmente dice, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Bien, entonces eso sería lo que dice la Constitución. Profe, qué pena nuevamente. Profe, a esta normatividad constitucional también está la sección de la carga de la prueba inversa, que esa la podemos ver en esa es la ley de sanción, la ley de sanciones ambientales, en el cual, si bien es cierto, el Estado está obligado a demostrar que el individuo lo realizó, la carga de la prueba inversa estipula que el infractor es el que debe demostrar su inocencia. Entonces, eso es una sección también del articulado 29. Ay, güey, madre. Entonces la presunción de inocencia, ¿la mataron? Porque es que No la mataron como tal. yo lo estoy entendiendo que yo tengo que probar mi inocencia. Perdóneme, estoy sentado porque si estuviera parado estaría de culo en el piso. Mataron la presunción de inocencia. Por Dios, ¿en qué quedó entonces el artículo 29? Óigame, no me deje así. No Sí, me deje profe. así porque usted me está enredando el cerebro.
Sí, profe, es que existe. Esa presunción del artículo 29, eso no se ha acabado. Toda persona se presume inocente y es el Estado quien tiene que probarme lo contrario. Mientras no se me haya declarado judicialmente culpable, yo me presumo inocente. Pero entonces, ¿estoy entendiendo bien o mal? Usted me dice que tengo que probar mi inocencia. Sí, señor, la carga de la prueba inversa, se denomina eso. Doctor, lo que pasa es que Esto, hay algunos procesos en los que se invierte la carga de la prueba. no, que se invierta la carga de la prueba, lo entiendo. Pero que me acaben con la presunción de inocencia, no lo entiendo. Si la carga de la prueba, sí. No es como tal la presunción de inocencia, sino la carga de la prueba, profe. Porque cuando, o sea, si hacemos una... Ay, perdóneme, entonces hábleme bien porque estamos en audiencia. Yo soy el juez y usted me está diciendo eso y yo le digo, señor litigante, me está volviendo mierda mi cerebro. Esa presunción de inocencia no ha desaparecido. Por eso hay una pregunta estúpida que hacen en las fiscalías. ¿Y usted cómo se declara? Eso es una pregunta imbécil. Pues, ¿cómo quiere que me declare inocente? Yo estoy protegido por la presunción de inocencia de la Constitución, artículo 29. Y entonces es usted, Estado, quien tiene que probarme judicialmente, declararme culpable. Mientras tanto, a mí me protege la presunción de inocencia. Porque ¿qué tal eso? Que acabaran con la presunción. Por eso esa pregunta, ¿y cómo se considera, cómo se declara? Pues, ¿cómo quiere que me declare inocente? Esa es una pregunta que a mí me da una hilaridad terrible, me produce como urticaria. ¿Cómo quiere cómo quiere que se presuma mi cliente? Inocente. Lo cobija la inocencia. Entonces, usted que es Estado, usted que es Fiscalía, usted que es juez, pruébele lo contrario. Mate la presunción de inocencia. Ahora, pues ya ustedes me están diciendo otra cosa que ya al principio me estaban matando con lo que me dijeron. Tengan consideración de mí, de esta pobre mente mía que es tan difícil de retorcer. Bueno, estábamos entonces en la carga dinámica de la prueba. Y entonces yo iba a hablar del derecho a la prueba y de la carga de la prueba. Y les dije, y alcancé a leerles, que el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, se lee textualmente en el artículo 29 que dice a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, ¿qué significa esto de a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra? Significa que en forma natural y sin un esfuerzo sobrehumano, la persona tiene derecho a conseguir la prueba que le permita demostrar su inocencia. Entonces, este derecho de presentar pruebas implica igualmente el derecho a conseguirlas. Y eso está claro en muchas constituciones del mundo. Bueno, ahora, en el proceso hay una igualdad de las partes. Entonces, hay una frasecita que dice tratar como iguales. Tratar como iguales viene desde la ley de las 12 tablas que pedían que todas las personas fueran tratadas igualmente. Entonces, desde allá, desde la ley de las 12 tablas, estamos cacaraqueando la igualdad de las partes en el proceso.
Ahora, ¿qué es esto de la lealtad y la carga de la prueba? Lealtad significa que guarda a las personas o cosas la debida fidelidad. Entonces, la lealtad en el proceso o la lealtad con el proceso es permitir y ayudar para que la sentencia que se dicte se construya sobre la verdad. No. Entonces, hay que buscar la verdad y hay que proporcionársela al juez. Si miramos otro artículo de la Constitución, artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, vamos a ver qué dice el artículo 83 de la Constitución Política. 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, 83 de la Constitución, las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten a estas. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán, es decir, tienen que ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Entonces, presunción de buena fe. Entonces, tenemos pues que el artículo 83 nos trae una presunción, que en todas las gestiones se presume la buena fe. Entonces eso es una presunción legal porque admite la prueba en contrario. En el Código de Procedimiento Civil había una norma, creo que era el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, que se titulaba Deberes de las partes y de sus apoderados. Entonces, la regla que se desprende de este artículo 71 es proceder con lealtad y buena fe en todos los actos. Las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones. Entonces, esos son deberes de las partes y de los apoderados. Entonces, es deber de las partes a obrar con lealtad. Esto supone que debemos confiar a su vez en la lealtad de la otra parte. Esa lealtad, que es creencia, deber, permite que el juez aplique la noción de la carga y la prueba en determinados casos y puede hacerlo a quien le resulte más fácil y con menor desgaste suministrar la prueba. Entonces, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que las normas consagran y que persiguen. Hay unos asuntos, unos hechos que no requieren prueba. Los hechos notorios. Usted necesita probar lo que sucedió en Armero hace muchos años. Eso no necesita prueba. Eso fue un hecho notorio. No hay necesidad de probarlo. Los hechos notorios no admiten prueba. Bueno. ¿Qué más podemos?
Yo me estaba haciendo anoche una pregunta, porque es que gracias a ustedes, yo estoy estudiando otra vez como lo hacía hace mucho tiempo. Yo me había dado como unas vacacioncitas, pero ahora sí volví a coger el derecho a fondo. Y esta parte de las pruebas a mí me fascina, pero me mata. El derecho probatorio pero es vital, pero vital. Quien no sabe pruebas, está fregado, porque no va a poder probar en el proceso. Yo me preguntaba, ¿puede el juez exigir que una parte colabore para averiguar un hecho? Entonces, esa pregunta responde a las pruebas de oficio. ¿Puede el juez exigir que una parte colabore para averiguar un hecho? Yo me contesté anoche, no solamente el juez civil colombiano, sino también el juez penal. No solamente el juez civil colombiano tiene la facultad, deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer la verdad de los hechos objetos de la controversia, sino que además puede exigir que una determinada persona colabore de una manera especial para el esclarecimiento. Miren, es el caso de la simulación, de los vicios del consentimiento, es el caso de la responsabilidad médica, de la responsabilidad en general de los profesionales. Entonces, los deberes de las partes y de sus apoderados es proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Déjenme ver. Yo no sé si fue el artículo 71 que yo les leí, a qué me referí. No. Entonces, es un deber de las partes y de sus apoderados proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. La lealtad y la buena fe se apuntan ambas a la consecución de la verdad en el proceso. Y si esa lealtad y buena fe son deberes, pues los puede exigir el juez. Pueden ser exigidos por el juez para conseguir el fin indicado. Entonces, una obligación. Las partes y los apoderados deben proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Y entonces, como ambas apuntan a la consecución de la verdad en el proceso, tenemos que entender que la lealtad y la buena fe son deberes de las partes y de los apoderados. Por ende, entonces, el juez puede exigir, porque son deberes. Pero, ¿qué es la carga de la prueba y para qué sirve? La carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas cuya aplicación se reclama, le digan al juez cómo debe fallar, y debe fallar cuando aparezcan probados los hechos. ¿Qué normas encontramos sobre la carga de la prueba en Colombia?
Uno debiera encontrarla en el Código de Procedimiento, pero resulta que no. Abramos el artículo 1757. Oiga, muchas gracias a ustedes, porque ustedes me están haciendo estudiar como loco, pero rico, porque a mí me encanta esto. Estudiar para mí es como ver un buen partido de fútbol. Dice el artículo 1757 del Código Civil. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega. El que alega las obligaciones o al que alega la extinción de las obligaciones. Como yo no soy penalista, me pregunté, en materia penal, ¿es aplicable el concepto de la carga de la prueba? Pues sí. Yo diría de todas maneras, Profe, señor. bueno, nuevamente, en penal, sí, si bien es cierto, la carga de la prueba le corresponde directamente a la fiscalía. Yo diría que es una carga de la prueba mixta, porque también pues la persona que se le imputan los delitos tiene la libertad probatoria también para demostrar que no es así. Entonces es una contrariedad de la carga de la prueba, pero en su totalidad le correspondería a la fiscalía. Sin embargo, no hay una sección de que en este caso el imputado se pueda defender con pruebas. Le agradezco mucho, sí. Sí, y en penal, pues con mayor razón todavía. Pero en penal no puede desaparecer la presunción de inocencia. Esa presunción es muy grande. La del artículo 29 de la Constitución, toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Ahí está la consagración. Es un derecho fundamental. Y es que esta presunción la encontramos en muchas partes, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el derecho francés. César Beccaria, en su famoso libro de los delitos y de las penas, ¿no? Pues palabras más, César Beccaria no acepta que a una persona se le pueda tener como culpable sin haberse establecido la culpabilidad. Es decir, el derecho penal sí es garantista de la presunción de inocencia. Y no solamente pues la cantidad de autores que hablaron de la presunción de inocencia, aparte de Beccaria. Yo me acuerdo cuando yo estudié Derecho Penal en el externado, Carrara, en la escuela clásica, las escuelas italianas. Yo me acuerdo, y ustedes me están haciendo desempolvar mis apuntes sobre el particular. En la Constitución italiana hay un principio que dice: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condannata definitiva. De modo que las escuelas clásicas, con Carrara a la cabeza, hablaron de esa presunción de inocencia. Ferri también. La grandeza de Alfonso Reyes Echandía, que murió en el Palacio de Justicia,
Alfonso Reyes Echandía, yo lo recuerdo en el externado, era una persona que vivía al lado del externado y le quedaba fácil quedarse hasta las 11, 12 de la noche, le permitían que estuviera en la biblioteca. Alfonso Reyes parecía un ratón de biblioteca. Se quedaba hasta las 11 y 12 de la noche estudiando y consultando. Pues Alfonso Reyes Echandía lo premió el externado con una beca y se fue a Italia a estudiar Derecho Penal. Y regresó de Italia con el mayor de los premios y las distinciones. Él fue premio Ferri, el segundo premio Ferri de América Latina, porque el primer premio Ferri se lo dieron a Jorge Eliezer Gaitán y el segundo fue a Alfonso Reyes Echandía. Una gloria nuestra que desgraciadamente fue inmolado cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Murió Alfonso Reyes Echandía. Y él pedía, yo me acuerdo, pedía que cese el fuego, cese el fuego, cese el fuego. Y no fue posible. Hay un principio que yo estuve estudiando anoche, el famoso principio del indubio pro reo. Indubio, es decir, es sinónimo de carecer de certeza, es duda, es vacilación. Y entonces, ante la duda, ante la dubitatis, en las dubitacios hay siempre por lo menos dos proposiciones o tesis entre las cuales la mente se siente fluctuante. Va en efecto de una a otra sin detenerse. La duda no significa falta de creencia, sino indecisión con respecto a las creencias. El que duda no es que no tenga creencias, sí las tiene. Lo que pasa es que tiene una indecisión. Y entonces el indubio pro reo le impone al juzgador la absolución en caso de que las pruebas lo conduzcan precisamente a ese estado. Entonces, lo que se acostumbra a expresar con esta frase, si no llegara al convencimiento más allá de toda duda. Entonces, me acuerdo haber leído en alguna parte que la Corte Suprema de Justicia Sala Penal dijo que el principio del indubio pro reo hace referencia a la duda que se le presenta al funcionario sobre la responsabilidad del sujeto con base en el material probatorio recaudado en el proceso. Y opera siempre que no haya forma de eliminar la duda razonable. Entonces, habría que entrarnos a meter aquí qué diferencia habría entre la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Pues yo veo que entre los dos hay una estrecha relación. Sin embargo, la presunción de inocencia de la Constitución rige en todo el curso del proceso y en el proceso probatorio. Porque es que si no hay prueba de la existencia del hecho punible o de la responsabilidad del sindicado, hay que absolverlo, porque es que la persona es inocente. Entonces obra la presunción de inocencia del artículo 29. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la presunción de inocencia y el indubio pro reo? Pues repito que ambas tienen una relación muy estrecha. La presunción de inocencia rige en todo el curso del proceso y en el aspecto probatorio. Entonces, si no hay prueba de la existencia del hecho punible, si no hay prueba de la responsabilidad del sindicado, hay que absolverlo. ¿Por qué? Porque obra la presunción de inocencia. La persona es inocente del artículo 29. Pero
Si hay actividad probatoria encaminada a probar los hechos constitutivos de la infracción y de la responsabilidad sindical, y hay pruebas tendientes a desvirtuar esos hechos, y objetivamente le crean esas circunstancias al juez, es decir, la duda, entonces el juez debe absolver. Por eso entonces la duda probatoriamente aparece como ligada a favor del reo. ¿Y a qué hecho se les aplica el indubio pro reo? Hay una parte de la doctrina que sostiene que a todos, es decir, tanto a los constitutivos como a los impeditivos se aplica el indubio pro reo. Otra parte de la doctrina sostiene que solo a los constitutivos de la infracción penal. Entonces, ¿qué son hechos impeditivos? Aquellos que se producen antes o concomitantes con la realización del comportamiento que impide el nacimiento de un hecho punible. Creo que el artículo 40 del Código Penal nuestro impide el nacimiento del hecho punible por ausencia del elemento culpabilidad, que por su carácter subjetivo opera únicamente en relación con el sujeto agente, en el sentido de que le impiden tener conciencia de la ilicitud de su acción o descartan la intención de realizar el tipo de delito. En fin, podría continuar metiéndome en el indubio pro reo, pero que no quiero profundizar mucho en eso por el resto de temas que nos impone nuestra carta de ruta. Dice aquí, después de la carga dinámica de la prueba, dice juramento estimatorio. Es que el que hizo esta parte, no sé, no lleva como un orden lógico, pero entonces metámonos, dice, carga dinámica de la prueba, dice juramento estimatorio. ¿Qué podemos decir del juramento estimatorio? Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación, pago de frutos o pago de mejoras, debe estimarlo razonadamente bajo juramento y tiene que hacerlo en la demanda. Y ese juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria en el momento en que le corre el traslado. Entonces el juez oficiosamente puede ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospecha que hubo fraude o colusión. Si la cantidad estimada excediere del 30% de la que resulta en la condenación, en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al 10%. Entonces, ¿qué podemos decir del juramento estimatorio de esa obligación? Que es un deber de quien reclama esos conceptos: indemnización, compensación, pago de frutos, mejoras, los debe estimar bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola presentación de la demanda. Ese deber de estimar las consecuencias económicas
si llega a ser exageradas, obliga a las partes a ser sensatas cuando hagan este tipo de estimación. Se puede acompañar la prueba pericial que permita tener un respaldo de la seriedad en la estimación. Y en caso de que la otra parte objete esa liquidación, también podrá solicitar en que en su oportunidad se cite al perito que rindió el dictamen para ser interrogado, o puede pedir otro dictamen. Y el juez puede citar al perito o peritos para ser interrogados en la audiencia. En virtud del principio de la igualdad, lealtad y buena fe en el proceso, la parte contra la cual se presenta esa liquidación la puede objetar. ¿Cuál es el momento para objetarla? Dentro del traslado respectivo, cuando le corren traslado, pero lo debe hacer en forma razonada. Y cuando decimos en forma razonada, es que debe estar en condiciones de explicar por qué se objeta, por qué la objeta. Ahora, si simplemente objeta porque sí, sin razonar, pues no hubo objeción. Y de esa conducta no se pueden deducir consecuencias. Esto es lo que diríamos, o que yo diría, de lo que es el juramento estimatorio. Siguiendo el tema. Declaración de parte y confesión. Entonces, la declaración de parte y confesión la encontramos en el artículo 191 del Código General del Proceso. Declaración de parte y confesión, capítulo 3, artículo 191. Requisitos de la confesión. Declaración de parte y confesión. 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere primero, que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. Numeral segundo del 191. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Tercero, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Cuarto, que sea expresa, consciente y libre. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. Sexta, que se encuentre debidamente probada si fuera extrajudicial o judicial trasladada. Estoy leyendo el artículo 191 del Código General del Proceso, requisitos de la confesión. Y finalmente dice, la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de la apreciación de las pruebas. ¿Qué comentario puedo yo hacerle a este artículo? Que el artículo reconoce el valor de la declaración de parte espontánea o provocada en la que no esté inmersa una confesión. Y en verdad es importante advertir que de una declaración de parte en la que no haya confesión pueden desprenderse múltiples indicios que sí pueden llevar a utilidad al juez para poder dictar sentencia. Declaración de parte y confesión.
Después vienen confesión del litis consorcio, confesión por apoderado judicial, confesión por representantes, indivisibilidad de la confesión y de la declaración de parte. Ese punto está bonito, el artículo 196. Indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte. Dice el artículo, la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe. Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente. A ver si encuentro unos papelitos donde yo me puse anoche a hacer lucubraciones. Indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte. Entonces hay confesión en materia civil y hay confesión en materia penal. La confesión en materia civil anoche hojeando el libro de Gustavo Humberto Rodríguez, este señor nos dice, comillas, tenemos sentado que la confesión es una declaración de parte en su sentido procesal, o mejor, una especie de declaración dada por una de las partes, en la cual se aceptan hechos que le perjudican o benefician a la contraparte, dicho esto en un concepto general. Cierra comillas, hasta ahí Gustavo Humberto Rodríguez. En esta definición dada por Gustavo Humberto Rodríguez, no debería entrar aquello de que aceptan hechos. Es que dice Humberto Rodríguez, tenemos sentado que la confesión es una declaración de parte en su sentido procesal, o mejor, una especie de declaración dada por las partes en la cual se aceptan hechos. En esa definición no debería entrar aquello de que se aceptan hechos, porque es que puede suceder que se acepten o que no se acepten. Y peor, ni lo uno ni lo otro, sino sencillamente se narran, que ni siquiera fueron expedidos por la contraparte, pero que incidan en forma más o menos con el objeto del proceso. Entonces, ¿qué puedo yo decir de la confesión? ¿Cómo podría yo definirla? Para mí la confesión es la declaración que hace una parte sobre los hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que perjudican o que favorecen a la contraparte. Y entonces, el 191 del Código General habla de los requisitos de la confesión. Entonces, repitiendo, para mí la confesión la defino como la declaración que hace una parte sobre los hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que le perjudican o favorecen. Y entonces están en el artículo 191 los requisitos. Entonces podemos hacer unas deducciones acerca de la confesión. Que la confesión
debe versar sobre hechos. Aunque se pueden hacer afirmaciones jurídicas que significarán narración o simplificación de los hechos. Entonces, ojo con esto. Si es una especie de testimonio la confesión, entonces la confesión debe versar sobre hechos pasados. La confesión debe versar sobre hechos pasados. Entonces, la declaración que hace una parte sobre hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos. Puede versar sobre hechos personales del confesante o sobre el conocimiento que tiene de hechos ajenos, pero con la condición de que ellos causen perjuicios. El artículo 196 del Código General del Proceso nos dice indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte. Indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte. ¿Qué dice el 196 del Código General del Proceso? La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe. Finaliza el 196. Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente. En Colombia se ha consagrado como principio general lo que se llama la indivisibilidad de la confesión, para culminar con el Código de Procedimiento, en donde se establece que la confesión es indivisible y que lo que viene a ser divisible es la declaración de parte. ¿Dónde está eso? En el 196 del Código. La confesión, dice el 196, deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando haya prueba que desvirtúe. Y dice, cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente. Entonces, lo que yo deduzco del 196 es que nosotros tenemos el principio general de la indivisibilidad de la confesión y que lo que viene a ser divisible es lo que se llama declaración de parte. Entonces, como norma general, la confesión es de carácter indivisible y solo ante adiciones desconectadas del hecho principal se puede escindir, porque según la regla, según la doctrina moderna, la confesión asume la calidad de divisible. Es realmente imposible determinar si la confesión tal como fue emitida es indivisible o divisible. A ver, ¿qué ejemplos de confesión indivisible en materia civil podemos presentar? Acuérdense que el artículo 154 del Código Civil trae causales de divorcio y esas mismas causales de divorcio son causales para la
separación de cuerpos. La señora X demanda al señor Y. ¿Qué proceso? Separación de cuerpos. Entonces, ese es un proceso que se lleva por el trámite del proceso abreviado y se invoca las causales segunda, tercera y séptima del artículo 154. Miremos artículo 154 del Código. Del divorcio y la separación de cuerpo. Artículo 154 son causales de divorcio, pero acuérdense que son también causales para la separación de cuerpo. Entonces, las mismas causales del divorcio son las causales para la separación de cuerpo. Entonces, en ese proceso abreviado de separación de cuerpos, se invocaron las causales segunda, tercera y séptima del artículo 154. Causal segunda, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Esa es la causal segunda. La causal tercera, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Y la séptima dice, toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Entonces, sobre los hechos que configuran esta causal, que es la segunda, que es la que nos interesa, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Entonces, la demandante afirma que el demandado resolvió dormir en habitación separada. ¿Y qué dijo? Eso dijo el demandante. ¿Y qué dijo el demandado? El demandado sostuvo que no compartía la habitación con la señora X porque ella se negaba a cohabitar con él y que esa conducta lo obligaba a tomar la actitud a dormir aparte. Entonces, aquí hay una confesión del demandado. ¿Cuál es la confesión? Que no compartía la habitación con la esposa porque ella se negaba a cohabitar con él y que esa conducta lo obligaba a tomar tal actitud. Entonces, en el proceso no existe prueba que desvirtúe la confesión del demandante. Entonces hay que aceptarle la confesión. Y entonces hay que absolver al demandado porque no se probó la causal. Entonces, ejemplo de confesión indivisible en materia civil. Entonces, la razón es, hay que resolver al demandado porque no se ha probado la causal. ¿Y cuál es la causal? Que resolvió dormir en habitación separada. Pero esa es una confesión indivisible, la que hace el demandado, que no compartía habitación con ella porque ella se negaba a cohabitar con él. Y entonces, como no hubo prueba que desvirtuara la confesión del demandado, entonces se le acepta y, como no hay prueba, hay que absolverlo. Bueno. Tomemos este otro
este otro que es separación de cuerpos. Lo mismo, proceso, separación de cuerpos. Se alega que la señora, siempre son X y Y, ¿no? X el hombre, Y la señora. Se alega que la señora Y abandonó el lugar desde hace aproximadamente unos 5 años y los esposos están separados de hecho. La señora Y abandonó el hogar hace 5 años y los esposos están separados de hecho. La señora Y demandada acepta que está separada de hecho de su marido, pero por culpa exclusiva de este, quien abandonó por completo desde entonces sus obligaciones de esposo y padre. Como no hay más pruebas, entonces hay que denegar la separación, porque la confesión de la demandada hay que aceptarla tal y como la dijo, pues que es que la corte ha dicho muchas veces, si la confesión es indivisible, como ocurre en este caso presente, en que la demandada acepta estar separada de hecho de su marido, pero asevera que fue por culpa suya. Dice, la demandada acepta que está separada de hecho de su marido, pero por culpa exclusiva de este, quien abandonó por completo sus obligaciones de esposo y de padre. Entonces la confesión, si la confesión es indivisible, como en el caso presente, en que la demandada acepta estar separada de hecho de su marido, pero asevera que fue por culpa de él y no de ella, la confesión no puede dividirse para admitir el hecho escueto de la separación y negar el de que fue la conducta del cónyuge ahora demandante la que dio origen a ella. Entonces hay que pues exonerar al demandado. Bueno. Declaración de parte y confesión. Bueno. Ahora miremos la confesión extrajudicial en materia penal. La confesión en materia penal. En veces la corte y la sala penal tiene que acudir al derecho civil. Por allá en el año 77, 1977, el 24 de marzo del año 1977, la Corte dijo, la confesión extrajudicial aparece prevista en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil. Y el Código de Procedimiento Penal prevé en su artículo 8º y para el procedimiento penal la aplicabilidad de las normas del procedimiento civil. La mencionada entidad definió la confesión extrajudicial de la siguiente manera. Siempre que el sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y espontáneamente, declare por fuera del proceso penal su aceptación de haber cometido
o haber participado en la comisión de un hecho delictuoso. Entonces la Corte dijo que a este tipo de confesión no puede dársele el valor establecido dentro del Código de Procedimiento Penal, sino el de indicio. Entonces hay pruebas por indicio. ¿Qué requisitos tiene la confesión? En esto del derecho procesal en este país, hay que estudiar mucho y seguir mucho a Hernando Davis Echandía. Hay que seguir mucho a Jaime Azula Camacho, que desgraciadamente Jaime, le digo Jaime porque fue mi amigo durante muchos años, hasta su muerte. Jaime Azula Camacho. Entonces, los que quieran saber derecho procesal civil, estudien a Hernando Davis, estudien las obras de Jaime Azula Camacho. Y gracias a Dios y afortunadamente tenemos vivo el mejor exponente en derecho procesal del momento, que es Jairo Parra Quijano. Jairo Parra Quijano fue alumno de Jaime Azula Camacho. Ambos fueron alumnos de Hernando Davis. Y yo fui alumno de los tres, como les va apareciendo. Entonces, la clasificación que trae Hernando Davis Echandía para la confesión, que son de existencia, validez y eficacia, podemos analizar lo siguiente. Requisitos de existencia que habla Davis Echandía. Existencia, validez y eficacia. Debe ser una declaración de parte. Sí. La confesión debe provenir de quien tenga la calidad de parte, es decir, demandantes, demandados, sucesores procesales, los terceros intervinientes o excludendum, los litisconsorcios, los que son llamados en virtud de la denuncia del pleito, llamados en garantía. Y en materia penal, la confesión debe provenir del procesado. Entonces debe ser una declaración de parte. Y en materia penal, la confesión debe provenir del procesado. Creo que es el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué otro requisito tiene la confesión? Además de ser una declaración de parte. Debe tener por objeto hechos. La confesión es un medio de prueba y como consecuencia debe tener hechos. La confesión debe versar sobre hechos. Tiene que dar certeza a los hechos que se involucran en el proceso. Y entonces, ¿qué dijo Davis Echandía? Comillas. Voy a leer lo que dice Davis. La confesión puede versar sobre una relación jurídica como un arrendamiento mutuo, una compraventa celebrada por el confesante. Pero entonces en realidad existe una confesión abreviada de hechos que se suponen implícitos en la denominación jurídica empleada por el confesante. Concordamos con el anterior concepto agregando que los argumentos jurídicos favorables a la parte contraria o favorable a quien los hace no son confesión.
Los argumentos jurídicos favorables a la parte contraria o desfavorable a quien los hace no son confesión. Entonces, no podemos hablar de confesión, diría yo, si los hechos narrados por la parte no le causan perjuicios a ella o por lo menos no favorecen a la contraparte. La declaración de parte es una especie de las declaraciones en general y dentro de aquella la confesión. Pero lo que nos permite diferenciar la declaración de parte y la confesión es precisamente que ésta consiste en narrar o aceptar hechos que le causan perjuicio a quien lo hace o benefician con esa narración a la otra parte. Debe versar sobre hechos personales del confesante o sobre conocimiento de hechos ajenos. Yo puedo confesar sobre hechos personales míos o sobre el conocimiento que tengo de hechos ajenos. El Código de Procedimiento Civil tenía que la confesión que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tengan conocimiento. Entonces, la confesión no solo puede ser sobre hechos personales del confesante, sino sobre el conocimiento que se tenga de hechos ajenos. Por ejemplo, cuando alguien compra un inmueble a una persona sabiendo que ésta figura como propietario en virtud de una venta simulada, y al ser preguntado sobre ello manifiesta que conocía esa circunstancia. Y si manifiesta, está confesando. La confesión debe ser expresa. La confesión debe ser libre. La confesión debe ser consciente. Bueno. Y que exista capacidad del confesante. Que el que confiesa debe tener plena capacidad. Entonces ahí tendríamos que meternos con requisitos de eficacia. Pero ya falta un cuarto para las 10. Oiga, que me han hecho ustedes, me han hecho ustedes estudiar como un berraco. Muchas gracias, porque si no es por ustedes, yo no estaría haciendo este repaso general del derecho que me estoy haciendo. Y lo bueno es que en este repaso los estoy llevando conmigo, los cojo de la mano, no los suelto y voy repasando con ustedes un montón de cosas. Yo no sé si esta metodología les guste o no les guste. Oigo opiniones. A ver, abramos micrófono, oigo opiniones. Uy, se fueron todos, no hay ninguno. Gracias, Doc. Estamos, Doc. Sí, señor. Estamos, doctor. Sí, pero a mi pregunta, ¿qué me responden? Muchas gracias, Doc. No, pero ¿qué responden? Doctor, pues mire, sinceramente, escucharlo a usted Eso, pues, es una muestra de sabiduría de sí. todos los años y el conocimiento que usted tiene. Entonces, pues para nosotros, para mí personalmente, es un orgullo poder tener clase con usted. Uy, muchas gracias. Palabras muy Igual- bonitas, muy lindas. Muy lindas. Igualmente, doctor, siendo consecuente que una de las partes de nuestro compañero en lo personal, agradecerle todo ese conocimiento que nos está aportando a través de las clases, así sean virtuales, porque pues la responsabilidad es de cada uno de nosotros en el momento en que estamos atentos a su explicación. Eso nos parece que de verdad nos fortalece en nuestra carrera profesional.
Ah, Y ya además, pues ya tiene uno que de su parte aportar y estudiar, pero muchas gracias, doctor, muy amable. Ha sido muy claro en su explicación, nos está detallando cada artículo de este código y nos está dejando sus comentarios que prevalecerán en nuestro conocimiento. Doctor, muchas gracias. no, pues a ustedes, ¿no? Les agradezco yo a ustedes porque por ustedes estoy repasando todo el derecho. No, doctor, y además otra cosita, en lo personal, me satisface escucharlo, doctor, porque su merced es muy reposado para la expresión y por más que uno sea cerrado de mente, uno capta y como que adquiere ese conocimiento y queda como raizado, o sea, queda como en la profundidad del alma y en realidad sí me siento muy complacida, doctor. Lo digo Muchas, por mí y muchas. muchas gracias por ser así de, de, de llevar las cosas hasta la profundidad para que nosotros entendamos. Por lo personal, muchas gracias, doctor. No, les agradezco a ustedes. Pues es que yo estoy encantado porque estoy haciendo un repaso general y me estoy metiendo con un montón de cosas que sí yo estoy recordando y que las estoy recordando con ustedes porque lo que yo estudié también lo estudiaron ustedes. Entonces es bueno recordar todo esto que estamos haciendo. No sé si para el año entrante me vuelvan a nombrar profesor. No sé. Esa es una duda que yo tengo. Pero donde quiera que vaya, doctor, siempre le abrirán las puertas. No se preocupe que siempre tendrá esa bendición del Señor. No, muchas gracias. Yo quiero mucho a la Universitaria de Colombia, que es una universidad que yo puedo decir con orgullo que yo la vi nacer y estuve y he estado desde su nacimiento al lado de ella. Quizás yo soy el profesor más antiguo que tiene la universidad. Y pues yo no quería, cuando me vinculé, no quería sino ver el nacimiento de la universidad, colaborar, que me dieran una clasecita, Después entonces consideraron que yo pues sí podía ser el director del consultorio jurídico porque ayudé a formar el consultorio jurídico. Y estando en el consultorio jurídico, el doctor Carlos consideró que yo podía ser el decano porque había un decano que estaba saliendo y que yo podía ser el decano de la Facultad de Derecho. Y entonces fui decano hasta hace unos meses y ahora no soy nada en la universidad, nada. Soy simplemente un profesor. Pero es lo que a mí más me gusta. A mí no me gusta tanto meterme en las responsabilidades administrativas y estar pendiente cuando viene el ministerio, etcétera, etcétera. A mí me encanta es estudiar y enseñar derecho. Y mientras yo esté enseñando derecho, estoy feliz. Así es como yo veo el asunto. Y a veces soy como fuerte, duro con ustedes y como imperativo, pero es que yo quiero abrirles ese cerebro y tratar de meterles todo lo que yo sé, lo poquito o mucho que yo sé. Entonces, para ver si puedo fundirlos en una sola pieza a todos ustedes. Es como la idea. Bueno, entonces seguimos pues con la ayuda de Dios, porque ya faltan 10 para las 10. Entonces continuaremos la clase de mañana, que es viernes, la última clase de la semana. Y el día más lindo que es el viernes, más interesante, ¿cierto? Señor. Bueno, entonces es un placer verlos, que descansen y mañana viernes será otro día. Dios Bueno, lo pues, guarde y lo Gracias, bendiga, doctor, muy doctor. Muchas amable. gracias, pues que les vaya bonito, gracias, chao, Igualmente, doctor, feliz chao, día. chao, bien, Chao, doctor. chao. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz día.